Hola, buenos días a todos y a todas. En esta pequeña comunicación de 5 minutos, a mí me gustaría hablar sobre la importancia de la participación puntual de profesionales externos como invitados en los programas formativos de grado y en concreto me gustaría hablar de una experiencia que he desarrollado este curso, el 2022-2023, en la asignatura Narrativa Audiovisual con los alumnos del segundo curso del grado en Bellas Artes, cuando les propuse crear un atlas de viaje en la asignatura. Ellos en la asignatura tienen que crear una especie de atlas todos los años de diferentes temáticas y este año se escogió como temática el viaje. Digamos que tenían que hacer una especie de cuaderno para que me entendáis a qué me refiero con lo de atlas. Y lo que les propuse, después de darle una serie de pautas muy breves, que fueran bastante flexibles para que cada alumno pudiera reinterpretarlas con creatividad dentro de esas pautas, como comento, pues lo que hice fue proponer o invitar a Marina Manot, que es el heterónimo de Amarna Miller, probablemente algunos los conocéis, para que asistiera al aula a presentar pues parte de sus proyectos creativos o de sus cuadernos creativos de viaje, como ellos los llaman. Al final y al cabo, lo que yo les estaba pidiendo a esos alumnos es que elaboraran un cuaderno similar a los que ella elabora de sus viajes y difunde en sus redes sociales, donde tiene más de 350.000 seguidores. Bien, ella vino al aula en una sesión que duró aproximadamente 2 horas y en esas 2 horas presentó cómo había llegado a elaborar esos cuadernos creativos y por qué ella los entendía como una obra de arte, y además trabajó sobre qué técnicas utilizaba, qué pautas, qué elementos le eran necesarios para que estos cuadernos tuvieran un orden y tuvieran una configuración formal adecuada, y además pues estuvo hablando sobre diferentes aspectos más vinculados a la narrativa de los cuadernos, porque no olvidemos que esta práctica se planteaba dentro de la asignatura de narrativa audiovisual. Estas sesiones, pues aquí tienes una fotografía de aquella sesión, y fue una sesión realmente interesante porque los alumnos, más allá de ahondar sobre aspectos teórico-prácticos de cómo desarrollar esos cuadernos, pudieron luego, al final de la misma, pues visualizarlos. Ella llevó una serie de cuadernos que ha elaborado y los pudieron, en pequeños grupos, los pudieron ir consultando a través de, consultando. Además, luego ella difundió y dio difusión a esta actividad en las redes sociales, y esto fue algo que posteriormente motivó a los alumnos a que ellos también difundieran y hablaran de esta actividad que habían hecho en el aula en sus redes sociales, como podéis ver aquí en algunas de las imágenes de los alumnos. Sin duda alguna, esta actividad me parece de gran interés porque motivó extremadamente al alumnado. De hecho, entre el alumnado que siguió la evaluación continua, el 100% de los alumnos y de las alumnas asistieron a la actividad propuesta. Hay que tener en cuenta que además esta actividad se propuso en un grupo de prácticas en el que había desglose de aulas y en el que no se les exigió a los alumnos que asistieran, pero aún así decidieron asistir a la asignatura, a esta actividad. Además, el 100% del alumnado que siguió la evaluación continua presentó esta práctica. No todas las prácticas es necesario ser entregadas para la evaluación continua, pero sí que el 100% presentó esta práctica, y además la nota media de la actividad fue de un 8,09 sobre 10. Cuando se le pidió al alumnado que valorara la actividad en una encuesta anónima realizada a finales de junio, una encuesta que además se realizó después de la evaluación continua y de las notas finales, y en las que específicamente se les preguntaba por esta actividad, pues el 76,2% de los alumnos dijeron que había sido una actividad muy interesante, el 9,5 bastante interesante y el 14,3 interesante, lo cual es interesante, valga la redundancia, si se tiene en cuenta que, ya una vez después de las notas, hay veces que los alumnos ni siquiera ya quieren participar en las encuestas, y además es relevante que tuvo una gran valoración esta actividad. Y en cuanto a cómo de relevante les pareció la actividad realizada, es decir, la práctica en sí, para desarrollar sus las capacidades y los conocimientos ligados a la asignatura, el 57,1 dijo que les había parecido muy interesante, el 23,8 bastante interesante, el 9,5 interesante y el 9,5 algo interesante, lo cual también son datos positivos que demuestran que los alumnos se sintieron motivados por la actividad y también motivados, la motivación de esa actividad vino en gran parte por la motivación que les otorgó que viniera un agente externo a
a introducir, ¿no? A dar unos conceptos básicos para que luego ellos desarrollaran esa práctica. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.